La reina de la oscuridad. Dragonlance, Crónicas de la Dragonlance 3. Margaret Wise and Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro octavo. Capítulo primero. Un viejo humano y un dragón dorado. Era aquel un dragón dorado de avanzada edad, el más viejo de su especie. Fiero guerrero en su tiempo, exhibía en su arrugada piel las cicatrices de sus victorias. En un día remoto su nombre brilló con tanta fuerza como sus hazañas, pero hasta él había olvidado su antiguo apelativo y respondía al apodo que ahora le asignaban los jóvenes e irrespetuosos dragones de su estirpe, Pirite, Oro. Empañado, debido a su irredimible hábito de desaparecer mentalmente del presente para evocar su propia historia. Su dentadura había menguado de forma considerable, habían transcurrido eones desde que masticara por última vez un sabroso bocado de carne de ciervo o despedazado a un goblin. En ocasiones trituraba entre sus maltrechos colmillos a un conejo tierno, pero se sustentaba sobre todo de gachas de avena. Cuando vivía en el presente, Pirite era un compañero ingenioso, aunque irascible. También su visión comenzaba a nublarse, pese a su negativa a admitirlo, y su sordera constituía un hecho inapelable. Su mente, no obstante, conservaba una gran agilidad, así como su conversación, según otros dragones, tan aguda como los incisivos que un día poseyera. El único problema era que casi nunca disertaba sobre los temas que interesaban a cuantos le rodeaban. En el instante mismo en que regresaba al pasado, los otros reptiles dorados huían desfavoridos hacia sus cuevas, pues cuando se alimentaba de sus recuerdos podía invocar hechizos con asombrosa precisión y su aliento resultaba tan mortífero como siempre. En estos momentos, sin embargo, Pirite no estaba ni en el pasado ni en el presente. Yacía tumbado en los llanos de Estwilde, dormitando bajo el tibio sol primaveral. Junto a él había un viejo humano en similar actitud, hundida su cabeza en la almohada que le prestaba el flanco del dragón. Un sombrero de copete puntiagudo y ala deforme descansaba sobre el rostro del anciano, que de ese modo protegía sus ojos del refulgente astro. Bajo su desigual contorno asomaba una esponjosa barba, larga y blanca como la nieve, en curioso contraste con las mugrientas botas que sobresalían del repulgo de su túnica grisácea. Ambos estaban sumidos en un profundo sueño. Los costados del dragón se hinchaban y emitían sordos zumbidos cada vez que respiraba, mientras que de la boca del hombre, abierta de par en par, surgían prodigiosos ronquidos que incluso a él lo despertaban. Cuando eso sucedía, se incorporaba como impulsado por un resorte, lanzaba el sombrero rodando por el suelo, algo que no contribuía a conservar su ya raído paño, y examinaba alarmado las inmediaciones. Al no ver nada inquietante, emitía un iracundo gruñido, se encasquetaba de nuevo el sombrero y se abandonaba a su interrumpida siesta, no sin antes azuzar al reptil en las costillas. Cualquier viejo se habría preguntado sin duda qué diablos hacían aquel par de decrépitos seres en los llanos de Estwilde, a pesar del espléndido día, y se hubiera extrañado de su presencia. Habría imaginado que esperaban a alguien, porque el humano se despertaba a intervalos, se quitaba el sombrero y escudriñaba el cielo vacío. Pero no existía tal viajero. Ninguno transitaba por aquel paraje, al menos ninguno amistoso. La planicie era un auténtico hervidero de draconianos y goblins pertrechados para la guerra. Si aquella singular pareja sabía que había elegido un lugar peligroso para dormir, no parecía importarle. Despertando de un ronquido especialmente atronador, el viejo humano comenzó a reprender a su compañero por hacer tanto ruido, pero se interrumpió cuando una sombra pasó fugaz sobre sus cabezas. Vaya, refunfuñó el hombre alzando la mirada. Una escuadrilla de dragones con sus jinetes. Seguro que sus intenciones son funestas. Sus cejas se unieron en forma de letra V sobre su nariz. Estoy harto de que perturben mi descanso. ¿Cómo osan tapar el sol que nos alumbra? Despierta, ordenó a Pirite, a la vez que le golpeaba con un viejo bastón de madera que habría sufrido tanto como él los estragos del tiempo. El dragón rezongó, abrió uno de sus dorados ojos, vio aquella nebulosa gris que reconoció como un humano senil y bajó de nuevo el enorme párpado. Siguieron pasando sombras, 4 reptiles con sus cabalgaduras. Vamos, perezoso,
despierta de una vez, exclamó enfurecido el humano, sin cesar de roncar. El animal se arrellanó sobre su lomo con las garras hacia arriba para recibir en el vientre la suave caricia del sol. Durante unos instantes el viejo observó furibundo al dragón, pero, llevado de una súbita inspiración, rodeó el colosal cuerpo para situarse junto a su cabeza y vociferar en uno de sus oídos. Ha estallado la guerra. Nos atacan. El efecto fue fulminante. Pirite salió de su letargo, volteándose sobre su estómago y hundiendo las pezuñas en el suelo con tal fuerza que casi quedó atascado. Levantó entonces su orgullosa cabeza, antes de extender las alas y batirlas en un violento torbellino de nubes de polvo y arena que se elevaron una milla en el aire. La guerra, repitió con voz tan estentórea como un clarín. Nos llaman. Que se concentren. Las tropas. Preparados para la defensa. El viejo humano quedó atónito ante tan súbita transformación, sin acertar a hablar a causa de la polvareda que había inhalado y que obstruyó momentáneamente sus vías respiratorias. Viendo que el dragón se disponía a levantar el vuelo, sin embargo, echó a correr hacia él al mismo tiempo que agitaba el sombrero para recordarle su presencia. Espera, suplicó entre toses y ahogos. No te vayas sin mí. ¿Quién eres para que tenga que aguardarte? Rugió Pirite cegado por el remolino de arena. Quizá mi hechicero. Sí, se apresuró a responder el desconcertado anciano, digamos que soy tu mago. Baja un poco el ala para que pueda trepar por ella. Gracias, eres un buen compañero y ahora. Diablos, no. Me he sujetado las correas. Cuidado con mi sombrero. Maldita sea, todavía no he dado la orden de despegar. Debemos llegar a tiempo al campo de batalla, declaró Pirite hecho una furia. Juma está solo ante el peligro. Juma, farfulló el hombre. En cualquier caso, si pretendes sumarte a esa lisa llevas algunos siglos de retraso. No es ese el combate al que quiero acudir, sino en pos de los 4 dragones que vuelan hacia Levante. Son criaturas perversas. Tenemos que detenerles. Sí, ya los veo, anunció Pirite y trazó una rauda espiral en persecución de 2 sobresaltadas águilas. No, protestó desalentado el jinete sin cesar de espolear los costados del animal. Pon rumbo al este, 2 grados más en esa dirección. ¿Estás seguro de ser mi hechicero?, preguntó el dragón con voz cavernosa. Nunca antes me hablaste en este tono. Lo lamento, viejo amigo, se disculpó el anciano, estoy un poco nervioso. Este conflicto me tiene desquiciado. Por los dioses, he avistado 4 reptiles voladores, anunció Pirite al distinguir al fin sus contornos, que aparecían borrosos ante sus cansados ojos. Acerquémonos a fin de no errar en la diana. Deseo utilizar un encantamiento espléndido, el de la bola de fuego. Si logro recordar cómo invocarlo, añadió el humano en un susurro. 2 oficiales de los ejércitos de los dragones surcaban el aire junto a los 4 reptiles de cobre. Uno cabalgaba en cabeza, un hombre barbudo cubierto por un yelmo que parecía demasiado ancho para su cabeza y que le cubría por completo el rostro, ocultando sus ojos. El otro iba en la retaguardia. Era un individuo corpulento, que parecía a punto de reventar embutido en su armadura negra. No llevaba casco, quizá por no haber hallado ninguno de su tamaño, y su faz exhibía una expresión lóbrega y vigilante, sobre todo cuando miraba a los prisioneros que avanzaban a lomos de los dragones en el centro de la escuadrilla. Formaban los cautivos un heterogéneo grupo, una mujer, enfundada en una armadura de piezas desiguales, un enano, un kender y un varón de mediana edad con el cabello largo y enmarañado. El mismo viajero que podría haber observado al viejo y a su dragón se habría percatado de que los oficiales y sus prisioneros se desviaban de su ruta para evitar ser detectados por las tropas de Tierra del Señor del Dragón. Cada vez que un grupo de draconianos los descubría y comenzaba a gritar a fin de atraer su atención, los oficiales lo ignoraban de un modo patente. También se habría preguntado un curioso caminante que hacían los dragones de cobre al servicio de un dignatario de las huestes oscuras. Por desgracia, ni el anciano ni su decrépita montura poseían excesivas dotes de observación. Refugiándose en los bancos de nubes, avanzaban sin ser vistos hacia el desprevenido grupo. Cuando yo te lo ordene, sal tan rápido como puedas de nuestro escondrijo, dijo el hombre.
emitiendo chasquidos de júbilo ante la perspectiva de una batalla. Los atacaremos por la espalda. ¿Dónde está Juma?, preguntó el dorado reptil mientras trataba de aclarar su visión entre las nubes. Ha muerto, farfulló el viejo concentrándose en su hechizo. Muerto, repitió consternado el animal. Hemos llegado demasiado tarde. No te preocupes ahora por eso, le espetó el hombre encolerizado. ¿Estás preparado? Muerto. El dragón no podía creer tan luctuoso suceso. Tras unos instantes de reflexión, declaró con furibundos centelleos en los ojos: le vengaremos. De eso se trata. El anciano había decidido seguirle la corriente. Atento a mi señal. No. Todavía no. Sus últimas palabras se desvanecieron en la ráfaga de viento que provocó el animal al abandonar su aéreo parapeto para lanzarse en picado sobre los pequeños dragones, como una flecha arrojada por una mano invisible. El fornido oficial que cerraba la singular comitiva advirtió un movimiento sobre ellos y alzó la cabeza. Tanis, llamó alarmado al otro oficial con los ojos fuera de sus órbitas. El semielfo dio media vuelta. Alertado por la atronadora voz de Caramon, se aprestó a la lucha. Pero al principio no vio a ningún posible rival. Señaló el guerrero hacia las alturas, y fue entonces cuando levantó los ojos y exclamó: en nombre de los dioses, ¿quién? Tanis vio cómo, surgido de la bóveda celeste, un dragón dorado surcaba el espacio directamente hacia el grupo. Cabalgaba a su grupa un viejo con el cano cabello ondeando a su espalda y la barba blanca esparcida en remolinos sobre sus hombros. La boca del animal estaba retorcida en una mueca que habría sido agresiva de no estar por completo desdentada. Creo que nos atacan, dijo Caramon sobrecogido. Tanis había llegado a idéntica conclusión. Dispersaos, ordenó, renegando para sus adentros. A sus pies una división de draconianos contemplaba la batalla aérea con intenso interés, y lo último que deseaba en el mundo era atraer sus miradas. Después de pasar desapercibidos a lo largo de muchas millas, ahora un viejo loco venía a desbaratar sus planes. Los 4 dragones rompieron de inmediato su formación, pero no fueron lo bastante rápidos. Una brillante bola de fuego estalló en medio del grupo y los lanzó despedidos en todas direcciones. Cegado momentáneamente por tan inesperado resplandor, Tanis soltó las riendas y rodeó con los brazos el cuello de su montura mientras ésta daba incontrolables volteretas en el vacío. De pronto el semielfo oyó una voz de familiar. Ya son nuestros. ¡Qué magnífico hechizo! Fisban, gimió perplejo Tanis. Sin cesar de pestañear, luchó con denuedo para recobrar el equilibrio. Al parecer el animal sabía cómo manejar la apurada situación mejor que su inexperto jinete, pues no tardó en enderezarse por su propia iniciativa. Ahora que podía centrar su mirada, el semielfo observó a sus compañeros. Estaban ilesos, pero diseminados por el cielo. El anciano y su dragón perseguían a Caramon. El hombre tenía la mano extendida como si se dispusiera a formular un nuevo encantamiento. El guerrero gritaba y gesticulaba, signo inequívoco de que también él había reconocido al mago. Flint y Tasleoth, que se habían situado a su espalda, avanzaban presurosos hacia Fisban. El Kender agitaba las manos pletórico de júbilo, mientras que el hombrecillo se aferraba a lo que podía para salvar la vida con un tinte verdoso en su desencajado semblante. Pero el mago se había obstinado en dar caza a su presa. Tanis le oyó pronunciar unas frases arcanas destinadas a crear dardos de fuego con los que fulminar al guerrero. Al fin brotaron estas de las yemas de sus dedos, aunque por fortuna erraron su diana. El guerrero tuvo el buen acierto de inclinar la cabeza en el instante en que los mágicos relámpagos pasaban junto a él, de modo que no resultó herido. Tanis lanzó un reniego tan vil que él mismo se sorprendió. Espoleando los flancos de su dragón, señaló con el índice a su oponente y ordenó: atácale. No le lastimes, limítate a mantenerla a raya. Quedó perplejo cuando el dragón cobrizo rehusó obedecer. Tras menear la cabeza la criatura comenzó a trazar círculos, y, de pronto, el semielfo comprendió que se preparaba para aterrizar. «Te has vuelto loco», le imprecó. «Nos posaremos en medio de las tropas enemigas». El animal le prestó oídos sordos y, para colmo de desdichas, los otros dragones resolvieron imitarle y planearon en el aire en busca de un lugar propicio donde tomar tierra. En vano suplicó Tanis a su montura que depusiera su actitud.
Berem, sentado detrás de Taike, se abrazó a ella con tal vehemencia que la muchacha apenas podía respirar. Los ojos del hombre eterno estaban fijos en los draconianos, que corrían por el llano en dirección al paraje hacia el que volaban los reptiles cobrizos, mientras Caramon, por su parte, se debatía en su silla para tratar de evitar los relámpagos que zigzagueaban a su alrededor. Incluso Flint había reaccionado y tiraba frenéticamente de las riendas de su dragón, sin preocuparse de los gritos que Taz seguía dedicando a Fizban. Este último avanzaba detrás del grupo y conducía a los animales como a un rebaño de ovejas. Aterrizaron al fin en las estribaciones de las montañas Kalkist. Cuando examinó su entorno, presa de una gran inquietud, Tanis vio que las hordas de draconianos se acercaban en una desenfrenada carrera. Quizá logremos engañarles, pensó, aunque sus disfraces, en principio, solo debían permitirles llegar hasta Neraka y no burlar a un grupo de recelosos draconianos. De todos modos, merecía la pena intentarlo. Solo le cabía confiar en que Berem sabría conservar la calma y permanecer en segundo plano. Sin embargo, antes de que el semielfo acertara a decir una sola palabra, el hombre de la joya verde saltó a tierra para emprender la huida en dirección a las vecinas montañas. Tanis vio que los soldados lo señalaban entre agitadas voces. Su idea de mantenerle en la sombra había fracasado antes de ponerla en práctica. Tanis esbozó un nuevo reniego, pero trató de concentrarse en concebir una farsa susceptible de ayudarles a salir del apuro. Podía fingir que aquel hombre era un prisionero ansioso por escapar, mas no tardó en comprender que si los draconianos creían esta historia se lanzarían en su persecución y acabarían por apresarle. Si las revelaciones de Kitiara eran ciertas, todos los miembros de sus huestes poseían descripciones de Berem. En nombre del abismo. El semielfo se esforzaba en recapacitar, pero aquella situación se le escapaba de las manos. Caramon, ve en busca de Berem. Flint, tú te ocuparás. No. Tasleov, vuelve aquí. Maldita sea. Taike, detén al Kender. Pensando lo mejor, quédate a mi lado, tú. También, Flint. Pero Tasleov ha ido al encuentro de ese viejo orate. Con un poco de suerte la tierra se abrirá y los engullirá a ambos. Desmontando tras los otros compañeros, el semielfo giró la cabeza y no pudo reprimir una severa imprecación al ver la escena que se desarrollaba en la ladera. Berem, asusado por el pánico, trepaba entre las rocas y los arbustos de espino con la ligereza de una cabra mantase, mientras Caramon, a causa de su arsenal de artilugios guerreros, resbalaba sin cesar, perdiendo un paso de cada dos que avanzaba. Al posar una vez más los ojos en el llano, Tanis distinguió a los draconianos con absoluta claridad. La luz del sol reverberaba en su metálico atuendo, sus espadas y sus lanzas. Quizá aún existía una posibilidad si los dragones de cobre accedían a atacar. Pero en el instante en que daba la orden de combate, el anciano mago apareció por detrás de un peñasco, bajo cuya sombra se había posado el dragón dorado, para desbaratar su plan. Vosotros cuatro, volved al lugar de donde surgisteis. Vociferó el humano a la vez que corría hacia el grupo. No, espera. Tanis casi se arrancó la barba de un tirón a causa de su ira y de su impotencia. No era para menos, pues el viejo hechicero corría entre los cobrizos animales ahuyentándoles como un granjero a sus gallinas cuando las conduce al corral. De pronto el semielfo abandonó sus lamentaciones, al advertir perplejo que los animales se postraban en presencia del humano de túnica grisácea y, desplegando las alas, alzaban el vuelo. Tanis, enfurecido, cruzó la enmarañada hierba en pos del mago. Al oírle, Fizban se volvió para encararse con él. Estoy decidido a lavar tu sucia boca con jabón, amenazó el anciano al mismo tiempo que clavaba en el semielfo una furibunda mirada. Todos vosotros sois ahora mis prisioneros, de modo que comportaos como es debido o probaréis los efectos de mi magia. Fizban, exclamó Tasleov, que regresaba por el otro lado del peñasco al no encontrarle junto a su dragón. El Kender echó a correr y estrechó al atónito humano entre sus brazos sin darle tiempo a retroceder. Pero sí es Tasle, masculló este. Buenerfold, apostilló el interpelado, soltándole e inclinando el cuerpo en una cortés reverencia. Por el fantasma del gran Kuma, profirió Fizban. Este es Tanis el semielfo, y aquel Flint Fireforge. ¿No te acuerdas de él?
Preguntó Tazala. ¿Ves que extendía el índice en dirección al enano? Sí, por supuesto, repuso el mago balbuceante y ruboroso. Y Taike, y Caramon, aunque ahora no puedes verle, está en esa ladera. También nos acompaña Berem, un hombre extraño que recogimos en Calaman y que tiene una joya verde incrustada. ¡Ay! Tanis, me has hecho daño. Tras mirar de hito en hito a todos los presentes, Fizban se aclaró la garganta e inquirió. ¿No os habréis unido a los ejércitos de los dragones? Claro que no. Le espetó Tanis en sombrío ademán. Por lo menos, hasta hoy. De todos modos quizá la situación cambie de un momento a otro, añadió, haciendo un significativo gesto. Hacia atrás. No tenéis ninguna vinculación con ellos. Insistió el mago con renovada esperanza. ¿Estáis seguros de no haber sido convertidos? Podrían haberos convencido a la fuerza. No, maldita sea. El semielfo se desprendió violentamente de su yelmo. Soy Tanis. ¿Recuerdas? El rostro de Fizban se iluminó. Es para mí un gran placer volver a veros, señor. Haciendo la mano de Tanis, la estrechó en un cálido apretón. Lo has estropeado todo. Le reprendió el semielfo exasperado, a la vez que se desembarazaba de su conciliador saludo. Pero cabalgabais a lomos de dragones. Sí, de dragones del bien. Han regresado. Tanis no lograba contener su ira. Nadie me lo comunicó. Protestó el anciano, presa también de cierta indignación. ¿Sabes lo que has hecho? El semielfo ignoró aquel intento de interrumpirle. Nos has derribado en el aire y, no contento con ello, has expulsado a nuestro único medio seguro para llegar a Neraka. Me doy cuenta, admitió pesaroso Fizban. Tras lanzar una mirada de soslayo a la llanura. Añadió, esos individuos nos ganan terreno, no debemos permitir que nos alcancen. ¿Qué hacemos? Aquí charlando mientras se acercan. Vaya un cabecilla. Clavó sus ojos en Tanis. Supongo que tendré que asumir yo el mando. ¿Dónde está mi sombrero? A unas 5 millas, declaró Pirite, que se había reunido con el grupo. Un prolongado bostezo brotó de su arrugado hocico. ¿Qué haces en estos parajes? Dijo el mago visiblemente disgustado. ¿Dónde debería estar? Preguntó el dragón. Te ordené que levantaras el vuelo en cuanto lo hicieran los otros. No he querido ir con ellos, se reveló el animal. Estornudó y una lengua de fuego afloró por sus fosas nasales, seguida de una tremenda bocanada de aire. Esas criaturas cobrizas no respetan a sus mayores, explicó malhumorado. No cesan de hablar ni de reír por tonterías. Me ponen nervioso. En ese caso, tendrás que regresar solo. Fizban alzó la vista para clavarla en los empañados ojos del animal. Vamos a emprender un largo viaje por una región llena de peligros. Vamos. Intervino Tanis. Escúchame bien, Fizban, o como quiera que te llames, te sugiero que tú y tú, amigo, sigáis vuestro camino. Tienes razón, nuestro periplo será arriesgado y, ahora que hemos perdido a nuestros dragones, también más prolongado de lo que en principio calculamos. Tanis, gritó Taike espiando a los ya próximos draconianos. Rápido, a las montañas, apremió el semielfo a la vez que emitía un hondo suspiro en un intento de controlar su miedo y su furia. Vamos, Taike, adelante. Flint, síguela. Tas. Tiró de su brazo para azuzarle. No, Tanis, no podemos dejarle aquí, suplicó el Kender. Tas. Le atajó el semielfo en un tono que dejaba patente su resolución de no admitir más demoras. También el anciano pareció comprender que nada lo detendría. Iré con los compañeros, anunció al dragón por su propia iniciativa, pues sabía que Tanis no iba a ofrecérselo. Me necesitan. Como no puedes regresar solo, tendrás que recurrir al polifónico. Polimórfico. Le corrigió indignado Pirite. Nunca aprenderás esa palabra. Su nombre no importa ahora, me has entendido y eso basta. Deprisa o no podrás venir con nosotros. De acuerdo, asintió el dragón. También podría utilizar otros. No creo que. Empezó a sugerir Tanis, sin atender al singular galimatías y preguntándose qué iban a hacer con aquel viejo gigante. Pero era demasiado tarde. Mientras Tas lo contemplaba fascinado y el semielfo permanecía quieto, ardiendo de impaciencia,
El animal pronunció unas palabras en el extraño lenguaje de la magia. Se produjo un deslumbrante resplandor y el dorado reptil se desvaneció ante sus ojos. ¿Qué ha ocurrido?, inquirió Tasleov sin comprender el fenómeno. Fizban se inclinó hacia adelante para recoger algo del suelo y alzarlo en su palma abierta. Moveos, no hay tiempo que perder. Tanis empujó a Taz y al viejo en dirección a la ladera. Que Taike y Flint ya habían comenzado a escalar. Toma, susurró Fizban al Kender en plena carrera. Vamos, extiende la mano. Taz obedeció, y quedó sin resuello al ver lo que el mago había depositado entre sus dedos. Le habría gustado detenerse para examinarlo mejor, pero Tanis lo agarró por el brazo y lo obligó a seguir. En la palma del sobrecogido Kender refulgía la diminuta figura de un dragón dorado, tallada con exquisito detalle. Incluso creyó ver las cicatrices de sus alas, aunque no con tanta claridad como los pequeños rubíes que centelleaban en sus cuencas oculares. De pronto, bajo la atenta mirada de Taz, las gemas desaparecieron bajo los dorados párpados que la estatuilla acababa de entornar. Fizban, es magnífico. De verdad puedo quedármelo, se aseguró sin girar la cabeza hacia el anciano, que avanzaba un poco rezagado entre sonoros resoplidos. Por supuesto, muchacho, confirmó el mago. Al menos hasta que concluya esta aventura. O hasta que muramos en el empeño, farfulló Tanis, salvando las rocas a gran velocidad. Los draconianos se hallaban a escasa distancia. Libro octavo. Capítulo segundo. El puente mágico. Perseguido por los draconianos, que creían haber dado con un grupo de espías, los compañeros escalaron un cerro tras otro. Habían perdido el rastro de Caramon y el huido Berem, pero no tenían tiempo para buscarles. Así pues se llevaron un gran sobresalto cuando encontraron al guerrero, que estaba intentando reanimar el cuerpo inerte del hombre de la joya verde, desmayado a sus pies. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Tanis entre dificultosos jadeos, agotado tras la penosa marcha. Montaña arriba. Al fin lo atrapé, respondió Caramon meneando la cabeza, y presentó batalla. Es muy fuerte para su avanzada edad, Tanis, de modo que tuve que golpearle. Temo haberme excedido, añadió a la vez que contemplaba lleno de remordimientos la comatosa figura. Fantástico, exclamó el semielfo, demasiado cansado para reprenderle. Me ocuparé de él, declaró Taike mientras revolvía en una bolsa de cuero. Los draconianos acaban de salvar el peñasco más próximo, informó Flint, que se había rezagado del grupo. El enano caminaba a trompicones, al parecer en el límite de su resistencia. Se desplomó junto a una roca y procedió a enjugarse el sudor con el extremo de su luenga barba. Taike, empezó a decir Tanis. Lo encontré. Le atajó la muchacha con aire triunfante, exhibiendo en su mano un pequeño vial. Tras arrodillarse al lado de Berem, destapó el frasquito y lo agitó bajo su nariz. La inconsciente criatura respiró hondo y, al instante, le sobrevino un acceso de tos. Taike lo abofeteó entonces sin violencia en ambas mejillas, al mismo tiempo que le ordenaba con el tono de voz que solía utilizar entre los parroquianos de El último hogar, punto. Levántate. A menos, claro, que quieras caer en poder de los draconianos. Berem abrió alarmado los ojos. Se sentó aún aturdido sujetándose la cabeza, con ayuda del guerrero. Espléndida idea, Taike. La felicitó Taz muy excitado. Deja que pruebe yo. Sin que la muchacha acertara a detenerle, el Kender le arrebató el vial y se lo llevó a la nariz para inhalar sus efluvios. ¡Ac! Balbuceó medio asfixiado retrocediendo hacia Fizban, que aparecía en aquel momento por el sendero después de demorarse en la escalada. Taike, qué olor tan espantoso. Apenas podía hablar. ¿Qué es? Una de las pócimas de Otik, respondió ella sonriente. Todas las mozas de la posada teníamos uno de estos frasquitos. Resultaba útil en multitud de ocasiones, supongo que sabes a qué me refiero. Su mueca festiva se desvaneció al recordar. Pobre Otik, susurró. Me pregunto, ¿qué habrá sido de él y de su local? No es momento para cavilaciones, Taike, la amonestó Tanis nervioso. Tenemos que seguir. Incorpórate, anciano, ordenó a Fizban, que acababa de acomodarse en el suelo.
Conozco un hechizo, insinuó el mago mientras Tas tiraba de él, que aniquilaría a esos bribones en un abrir y cerrar los ojos. Se desvanecerían en el aire. No. Prohibió el semielfo. De ninguna manera. Con la suerte que tenemos últimamente. Seguro que se convertirían en trolls. Quizá podría. El rostro de Fizban se iluminó. El sol crepuscular comenzaba a zambullirse en el lejano horizonte cuando el camino que habían seguido en su precipitada excursión alcanzó un punto muerto para ramificarse en dos direcciones opuestas. Una de las sendas conducía a los picos, la otra parecía serpentear por la ladera. Tanis pensó que quizá existía un paso entre las cumbres, un paso que podrían defender si fuera necesario. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, Fizban se adentró en el sendero que discurría por la ladera. Este es el buen camino, anunció el viejo mago sin interrumpir la marcha, apoyado en su bastón. Pero, intentó replicar Tanis. Vamos, seguidme. Insistió el anciano, volviéndose para lanzarles una fulgurante mirada. Bajó su cano entrecejo. Ese otro es un callejón sin salida, y en más de un aspecto. Lo conozco bien. No es la primera vez que visito estos parajes. La senda que he tomado rodea una de las montañas. Hasta una honda cañada. Hay un puente sobre el precipicio, podemos cruzarlo y luchar contra los draconianos cuando pretendan alcanzarnos. Tanis rezongó, remiso a confiar en aquel viejo demente. Es un buen plan, razonó Caramon. Antes o después tendremos que encararnos con ellos. Señaló a los draconianos que trepaban por los caminos montañosos. Tanis examinó a sus compañeros, todos más cansados de lo que admitían. Taike estaba pálida. Apenas brillaban sus ojos habitualmente alegres. Se apoyó en Caramon, quien incluso había abandonado sus lanzas a fin de aligerar la carga. Tasleov dedicó a Tanis una sonrisa jovial, pero jadeaba como un perro sediento e incluso cojeaba de un pie. Beren presentaba su semblante acostumbrado, mezcla de osquedad y temor. De todos modos no. Era él quien más preocupaba al semielfo, sino Flint. El enano no había despegado los labios durante su fuga y, aunque mantuvo el ritmo sin desfallecer, exhibía un tinte amoratado en el rostro además de respirar en cortas boqueadas. En ocasiones, cuando se creía libre de miradas indiscretas, cerraba la mano sobre su pecho o se frotaba el brazo izquierdo como si le causara un punzante dolor. De acuerdo, Fizban, accedió el semielfo. Dejaré que guíes la comitiva, aunque lo más probable es que no tarde en lamentarlo, concluyó en un susurro mientras los restantes compañeros se apresuraban a seguir al mago. Al anochecer, el grupo se detuvo en un pequeño saliente rocoso que se extendía en la parte superior de la ladera. Ante ellos se dibujaba un hondo desfiladero en cuyo centro, al pie de las verticales paredes, reptaba un río abriéndose paso como una sinuosa serpiente. Tanis calculó que el precipicio superaba los 400 pies. El camino que ahora seguían jalonaba el cerro, con la piedra desnuda a un lado y el vacío al otro. Solo existía un medio para cruzar la garganta. Ese puente, dijo Flint tras varias horas de silencio, es más viejo que yo, y está más desvencijado. Ese puente ha perdurado durante años, sobreviviendo incluso al cataclismo, replicó Fizban. Indignado. Lo creo, apostilló Caramon. Al menos no es demasiado largo. Era Taike quien hablaba, en un intento de infundir ánimos. Pero con voz entrecortada. El puente que unía las dos vertientes estaba construido según un diseño único. Ambos extremos, incrustados en las montañas, eran sostenidos por unos enormes troncos de Vallenwood que formaban una letra X donde se apoyaba la plataforma de listones de madera. En un tiempo remoto aquella estructura debió constituir una maravilla arquitectónica, mas ahora las tablas aparecían podridas y astilladas. Si en su día existió una barandilla, había caído sin dejar rastro en el angosto precipicio. Los troncos de su base crujían y se balanceaban en la fría brisa de la noche. De pronto los compañeros oyeron a escasa distancia ecos de voces guturales, acompañadas por repiqueteos metálicos. No podemos retroceder, constató Caramon. Propongo que crucemos el puente de uno en uno. No hay tiempo, repuso Tanis levantándose. Solo nos cabe esperar que los dioses nos acompañen. Y, aunque detesto admitirlo, Fizban tiene razón, una vez al otro lado no nos resultará
Difícil vencer a los draconianos que, apiñados en la plataforma, se convertirán en excelentes dianas. Iré delante y los demás me seguiréis en fila. Caramon, mantente en la retaguardia y tú, Berem, colócate detrás de mí. Avanzando con toda la premura que permitía la situación, Tanis pisó el puente en un tanteo inicial. Bajo sus pies los listones se estremecían de un modo ominoso mientras que, en lontananza, el río fluía en sucesivos rápidos entre los muros del cañón con irregulares rocas proyectadas sobre su blanca y espumosa superficie. El semielfo contuvo el aliento y desvió los ojos de las profundidades. No miréis hacia abajo, recomendó a los otros, sintiendo un doloroso vacío donde debía hallarse su estómago. Durante unos momentos el semielfo no pudo moverse, pero al fin logró contenerse y emprender la travesía. Berem andaba pegado a sus talones, atenazado por un pánico que borraba cuantas sensaciones de temor había experimentado en su prolongada vida. Tras el hombre eterno, Tasleov, con la ligereza y agilidad que caracteriza a los Kenders, abría camino al aterrorizado Flint, sostenido por Fizban. Al fin, Taike y Caramon acometieron la pasarela, sin cesar de vigilar la ineludible aparición de sus enemigos. Tanis se encontraba casi a medio camino cuando una parte de la plataforma cedió bajo sus pies, quebrándose la añeja madera de varias tablas. En una reacción instintiva, motivada por el paroxismo del momento, el semielfo se aferró a los listones del borde. Pero estos se desmenuzaban en su mano, hasta que sus dedos empezaron a deslizarse y alguien lo agarró por la muñeca. Berem, aguanta. Jadeó Tanis a la vez que intentaba mantenerse en suspenso, a sabiendas de que cualquier movimiento por su parte no haría sino dificultar la ayuda que le brindaba el hombre de la joya verde. Tira de él, vociferó Caramon. No os mováis los demás, la estructura podría ceder y nos precipitaríamos en la cañada. Desfigurado por la tensión, en un baño de sudor frío, Berem obedeció la orden del guerrero. Tanis vio cómo se hinchaban los músculos de sus brazos, con las venas a punto de estallar. Tras unos segundos, que el semielfo se le antojaron siglos, el insondable humano izó su cuerpo por el borde del puente para depositarlo sobre las tablas aún enteras donde, aturdido se desmoronó. Permaneció en el inseguro suelo tembloroso, agarrado a la madera. Taike lanzó un repentino grito y, al levantar la cabeza, Tanis comprendió con una mueca irónica que había salvado la vida para perderla de nuevo. En efecto, una treintena de draconianos acababan de aparecer en el sendero que dejaran atrás. El semielfo miró el trecho que se extendía al otro lado de la brecha, comprobando que la plataforma seguía encajada en su estructura y que tanto él como Berem y Caramon podían alcanzarla de un salto, pero no así Tas, Flint, Taike ni el viejo mago. Antes hablaste de excelentes dianas, murmuró Caramon, a la vez que desenvainaba su espada. Formula un hechizo, anciano, exclamó, de pronto, Tasleov. ¿Cómo? Fizban no daba crédito a sus oídos. Un hechizo, repitió el Kender señalando hacia los draconianos que, al ver a los compañeros atrapados en el puente, se disponían a aniquilarles. Tas, ya tenemos bastantes problemas, le recordó Tanis con la madera resquebrajándose bajo sus pies. Caramon se plantó entonces de espaldas al grupo, resuelto a defenderles de los soldados. Imitando al valiente guerrero, Tanis insertó una flecha en su arco y disparó. Uno de los reptiles se sujetó el pecho con las manos antes de precipitarse entre desgarradas voces seguido por otro, víctima también de un certero dardo del semielfo. Los draconianos que se hallaban apostados en el entro de la línea titubearon, escudriñando su entorno en una gran confusión. No había ningún parapeto seguro, ningún escondrijo donde cobijarse de la mortífera arremetida del barbudo adversario. Los de primera fila, no obstante, se lanzaron en pos del puente. En aquel instante Fizban empezó a invocar su encantamiento. Al oír el cántico del mago Tanis se sintió desfallecer, pero enseguida rectificó pues lo cierto era que nada en el mundo podía agravar todavía más su situación. Berem, erguido junto a él, contemplaba a los draconianos en una postura estoica que parecía incomprensible de no saber que aquel hombre no temía a la muerte debido a su seguridad de renacer poco después. El semielfo arrojó una tercera flecha, que provocó el grito agónico de otro enemigo. Tan concentrado estaba en su blanco, que olvidó por completo a Fizban hasta que Berem emitió una exclamación de asombro.
Al alzar los ojos, vio que el humano miraba perplejo al cielo, de modo que trató de localizar el objeto de su asombro. Y casi dejó caer el arco cuando lo descubrió. Descendía entre las nubes, refulgiendo bajo los últimos rayos del sol, un tramo de puente de tonos dorados. Guiada por la mano de Fizban, la aparición se desprendió de sus invisibles sujeciones para cerrar la brecha. Tanis se recobró de su estupor y, al mirar a sus oponentes, advirtió que ellos contemplaban también el tramo dorado con sus ojos de reptil, totalmente transfigurados. «Rápido», ordenó. Haciendo a Beren por el brazo, el semielfo lo arrastró en su carrera y saltó sobre el tramo cuando se hallaba suspendido a escasa distancia del vacío que debía cubrir. Aún soportando el peso de ambos, el fantasmal objeto se mantuvo firme en su descenso, aunque ahora un poco más lento, fiel a las instrucciones de Fizban. En el momento en que la dorada pasarela se hallaba a escasas pulgadas de su ajuste, Tassleoth, con un salvaje grito, se encaramó a ella seguido por el aturdido enano. Los draconianos, comprendiendo, de pronto, que sus presas escapaban, aullaron enfurecidos y corrieron en tropel hacia la plataforma. Tanis se había detenido en el extremo del mágico trozo de puente, desde donde disparaba flechas a la avanzadilla mientras que Caramon contenía su arremetida con la espada. «Adelante», instó Tanis a Taike, quien, tras alcanzar de un brinco la tabla salvadora, se situó junto a él. «Permanece al lado de Beren y vigílale. Acompáñala, Flint. Deprisa». «Yo me quedaré contigo, Tanis», se ofreció Tassleoth. Aunque a regañadientes, dirigiendo a Caramon una mirada de soslayo, Taike obedeció al semielfo y se alejó con Beren, que no necesitaba de sus empellones dada la proximidad de los draconianos. Atravesaron raudos el tramo hacia la mitad restante del desvencijado puente, cuyos listones crujían de manera alarmante bajo su peso. Tanis esperaba que resistiera, pero no podía permitirse el lujo de observar la travesía. Solo las pisadas de las recias botas de Flint le anunciaban el éxito de la intentona. «Lo conseguimos», gritó Taike desde el otro lado del cañón. «Caramon», llamó Tanis al guerrero a la vez que disparaba otra flecha, esforzándose para mantener el equilibrio en la plataforma. En tan insegura posición no acertó a concluir su frase. «Cruza de una vez», espetó Fizban al guerrero en lugar del semielfo. «Debo concentrarme. Para depositar el tramo en su lugar correcto, creo que he de desviarlo unas pulgadas a la izquierda». «Tassleoth, no te quedes aquí», ordenó Tanis. «No pienso abandonar a Fizban», se obstinó el Kender al ver que Caramon se izaba sobre la tabla y que los draconianos, libres de su acoso, se apiñaban en el puente. Tanis lanzaba flechas con toda la velocidad posible, derribando a los draconianos entre charcos de sangre verdosa o precipitándoles al vacío, pero empezaba a sentirse agotado y, lo que era aún peor, apenas le quedaban proyectiles. Los enemigos no cesaban de avanzar pese a sus denodados intentos de frenarles. «Apresúrate, Fizban», le suplicó Tassleoth retorciéndose las manos. «Ya está», declaró satisfecho el mago, ajeno a la cruenta batalla. Un encaje perfecto y los gnomos afirmaban que era un pésimo ingeniero. En efecto, la parte que sostenía a Tanis, Caramon, Fizban y Tas se había instalado firmemente entre las dos secciones del quebrado puente. Pero en aquel mismo momento la mitad que conducía a la salvación, al otro lado de la garganta, se partió y cayó al precipicio. «En nombre de los dioses», exclamó Caramon aterrorizado, a la vez que sujetaba a Tanis y lo atraía hacia él para evitar que pisara el vacío en lugar de las planchas de madera que ya no podían recibirle. «Estamos atrapados», se lamentó el semielfo mientras contemplaba cómo los troncos se hundían en el desfiladero y sentía que su alma caía con ellos. Al otro lado oía gritar a Taike, confundiéndose sus voces con las exaltantes exclamaciones de los draconianos. Inesperadamente, algo se quebró con estrépito en el lugar donde se hallaban congregados los reptiles, que mudaron su júbilo por un incontenible terror. «Mira, Tanis», le apremió Tassleoth muy excitado. El semielfo giró el rostro, justo a tiempo para ver que aquella parte del puente se desmoronaba. También en el cañón arrastrando a numerosos draconianos. El tramo dorado se tambaleó de un modo alarmante y, al notarlo, Caramon no pudo reprimir un aullido de miedo. «Vamos a despeñamos, no hay nada que nos sostenga ahora». Sin embargo,
Su lengua se paralizó al escudriñar ambos flancos de la vieja estructura. Con un ahogado susurro, añadió: no puedo creerlo. No me preguntes por qué, pero yo sí, repuso Tanis en un tembloroso jadeo. En el centro del cañón, suspendida en el aire, la mágica tabla permanecía inmutable, brillando bajo la luz del sol poniente mientras los últimos listones de la plataforma desaparecían en pos de las verticales paredes. 4 figuras se erguían sobre su refulgente superficie, sin cesar de observar las ruinas que les rodeaban y las insalvables brechas que se abrían en ambos extremos del ya inexistente paso. Durante unos segundos reinó un silencio sepulcral, que rompió Fizban para dirigirse triunfante a Tanis. Un espléndido hechizo, declaró orgulloso. Alguien tiene una cuerda. Era noche cerrada cuando los compañeros lograron abandonar el tramo dorado. Entonces lanzaron a Taike una gruesa cuerda, obtenida también gracias a la magia de Fizban. Esperaron hasta que la muchacha, ayudada por Flint, la hubo afianzado a un recio peñasco. Uno por uno Tanis, Caramon, Taz y Fizban iniciaron la acrobática travesía para ser izados en el borde del risco merced a las fuertes manos de Berem. Concluida la peligrosa hazaña, todos se abandonaron a su invencible fatiga. Tan exhaustos estaban que ni siquiera tomaron la precaución de buscar un refugio, ni tomaron ningún alimento. Extendieron sus mantas en una cercana pineda de árboles enanos y acto seguido establecieron turnos de vigilancia. Quienes pudieron cayeron en un profundo sueño mientras los otros los custodiaban. A la mañana siguiente Tanis se despertó rígido y dolorido. Lo primero que captaron sus ojos fue el reflejo del sol sobre la plataforma, que permanecía suspendida en el vacío. Supongo que no puedes desembarazarte de este objeto, comentó el semielfo al viejo mago, que ayudaba a Taz a preparar el exiguo desayuno de campaña. Me temo que no, afirmó Fizban a la vez que lanzaba una ansiosa mirada al resplandeciente tramo. Esta mañana ha ensayado varios hechizos, explicó Taz inclinando la cabeza en dirección a un pino que, totalmente cubierto de telarañas, se alzaba junto a otro del que solo quedaba un tocón chamuscado. Me ha parecido preferible hacerle desistir antes de que nos convirtiera en grillos o algo peor. Has hecho lo que debías, farfulló Tanis sin poder subtraerse a los deslumbrantes centelleos de la tabla. Si pintáramos una flecha en el risco no dejaríamos un rastro más visible. Y, apesadumbrado, fue a sentarse al lado de Caramon y Taike. No hay duda de que nos perseguirán, añadió el guerrero mientras masticaba con dificultad un correoso bocado de fruta desecada. Los dragones les ayudarán a salvar la brecha, concluyó, guardando el alimento sobrante en su bolsa. Caramon, apenas has comido, se asombró Taike. No tengo hambre, respondió él, y se puso en pie. Voy a reconocer el terreno. Sin pronunciar otra palabra, el guerrero se cargó al hombro armas y enseres para alejarse por el angosto camino. Taike, con el rostro ladeado en un intento de evitar la mirada de Tanis, comenzó a recoger su atillo. Raistlin, indagó el semielfo, a quien no se le había escapado la actitud de la pareja. Taike interrumpió su febril actividad y descansó ambas manos en el regazo. ¿Cuándo se liberará de esa obsesión, Tanis?, preguntó contemplando impotente la silueta del amado. No lo comprendo. Tampoco yo, admitió el semielfo en el instante en que el guerrero desaparecía en la espesura. De todos modos, nunca tuve hermanos. Yo sí le comprendo, exclamó, de pronto, Berem. Su voz tembló con una pasión que no pasó desapercibida al cabecilla del grupo. ¿Qué quieres decir? Al oír su pregunta, se desvaneció del semblante del hombre eterno todo rastro de vehemencia. Nada, titubeó, convertido de nuevo su rostro en una máscara insondable. No voy a conformarme con esa respuesta. ¿Por qué comprendes a Caramon? Se había levantado y oprimía entre sus dedos el brazo de Berem. Déjame en paz, protestó el hombre enfurecido, desprendiéndose de Tanis. Escucha, Berem, le llamó Taz con una alegre sonrisa, como si no hubiera oído la conversación. Estoy examinando mis mapas y he encontrado uno que encierra una historia de lo más interesante. Berem se encaminó, tras dedicar a Tanis una misteriosa mirada, hacia el lugar donde el Kender se había instalado entre sus joyas cartográficas y procedía a estudiarlas. Acuclillándose junto a los documentos extendidos, el hombre eterno se perdió en sus vacilaciones mientras escuchaba el relato.
de Taz. Olvídalo, Tanis, le aconsejó Flint. En mi opinión, si entiende a Caramon es porque está tan loco como Raistlin. No pensaba preguntarte, pero tienes razón, admitió Tanis sentándose junto al enano para ingerir su desayuno. No tardaremos en irnos, eso es lo que importa ahora. Con un poco de suerte, Taz encontrará un mapa de estos contornos. No creo que nos convenga, dijo Flint entre estornudos. La última vez que seguimos la ruta de uno de sus mapas terminamos en un puerto sin mar. Quizá en esta ocasión sea distinto. El semielfo no pudo ocultar su sonrisa. Siempre será mejor que obedecer las instrucciones de Fizban. Estoy de acuerdo, rezongó el enano, lanzando al mago una mirada de soslayo. Estiró el cuerpo hacia Tanis para susurrarle al oído, ¿nunca te has preguntado cómo logró salvarse en Pax Tarkas? Son tantos los enigmas sin respuesta a los que no ceso de dar vueltas, exclamó Tanis sin alzar la voz. Por cierto, ¿cómo te encuentras? El enano pestañeó asombrado ante las inesperadas palabras del semielfo. ¿Qué tenía aquello que ver con lo que estaban discutiendo? Bien, le espetó con un intenso rubor en las mejillas. Verás, he observado que te frotas el brazo izquierdo cuando hacemos una larga caminata. Intentó explicar. Es el dichoso reuma, gruñó el interpelado. Como sabes, siempre se recrudece en primavera, y dormir al raso no contribuye a aliviarlo. Creo que quieres partir cuando antes, añadió. Para desviar el tema, y se concentró en embalar sus pertenencias. En efecto. Tanis se volvió, después de exhalar un hondo suspiro. ¿Has encontrado algo? Taz. Me parece que sí, contestó el kender pletórico. Enrollando de nuevo sus mapas, los introdujo en su estuche y se apresuró a embutir este en el hatillo, no sin espiar fugazmente a su dragón dorado. Mientras lo hacía, aunque de metal, la figurilla cambiaba de forma del modo más extraño imaginable. Ahora se hallaba envuelta en sí misma como un anillo. Tan absorto estaba en la contemplación del mutante objeto que olvidó que esperaban sus noticias. ¡Oh!, exclamó cuando la impaciente tos del semielfo lo sacó de su ensimismamiento. Debo mostraros un mapa y contaros su historia. Siendo niño viajé con mis padres por las montañas Kalkist, que es donde nos hallamos ahora. Normalmente realizábamos esta excursión por el norte, la ruta más larga, pues cada año se celebraba un feria en Tamam Busuk. Se vendían allí objetos maravillosos, y mi padre nunca se la perdía. Pero en una ocasión, si no recuerdo mal, después de que lo arrestaran y lo ataran a un poste a causa de un malentendido en una transacción con un orfebre, decidimos atravesar los cerros. Mi madre siempre había deseado visitar Godsome, la morada de los dioses, así que... ¿Y ese mapa?, le interrumpió Tanis. Ah, sí, el mapa. Taz reaccionó. Aquí está. Creo que perteneció a mi padre. Nos encontramos aquí, si mis cálculos y los de Fizban son correctos. Y este otro punto es Godsome. Godsome. Sí, una antigua ciudad. Fue abandonada durante el cataclismo, no quedan sino sus ruinas. Y probablemente se ha convertido en un hervidero de draconianos, aventuró Tanis. No, no me refiero a ese Godsome, le corrigió el kender mientras recorría con el dedo el trazado del mapa hasta el lugar que representaba la ciudad. El Godsome, la morada de los dioses, que nos interesa, ya se llamaba así antes de que se construyera la urbe, o así lo afirma Fizban. Tanis alzó la vista hacia el viejo mago, quien asintió con la cabeza. Hace muchas décadas se creía que las divinidades vivían allí. Se trata de un paraje sagrado. Y también resguardado, añadió Taz, oculto en un valle en el corazón de las montañas. Nadie lo visita, según Fizban, y él es el único que conoce el camino. En mi mapa figura una ruta, al menos hasta los cerros circundantes. Dices que nadie lo visita, repitió Tanis. Se dirigía a Fizban. No, respondió el mago con un ribete de indignación en sus ojos. Nadie salvo tú, insistió el cabecilla. He conocido innumerables lugares, semielfo, le espetó el hechicero. Si dispones de un año, creo que tendré tiempo para enumerártelo. No me infravalores, jovencito. Estás cargado de recelos. Y creo que es injusto después de lo que he hecho por vosotros. Será mejor no recordárselo, le interrumpió Taz al ver la sombría mueca de Tanis.
Vamos. Anciano. Se adentraron juntos en el sendero, Fizban a trompicones y con la barba erizada. ¿Es cierto que los dioses habitaron en el paraje al que nos llevas?, inquirió Tas para impedir que el mago irritara al semielfo con algún comentario desabrido. ¿Cómo voy a saberlo?, protestó Fizban disgustado. ¿Acaso tengo yo aspecto de divinidad? Pero alguien te ha dicho que hablas demasiado. Casi todo el mundo, repuso Tas con su habitual jovialidad. Te he contado ya que una vez me tropecé con un mamut lanudo. Tanis oyó gemir a Fizban. Taike pasó junto a él, ansiosa por alcanzar a Caramon. ¿Todo va bien, Flint?, preguntó Tanis. Sí, anunció el enano, que se había sentado en una roca. Se me ha caído una bolsa y quiero afianzarla al cinto. Seguid, no tardaré en reunirme con vosotros. Ocupado en inspeccionar el mapa de Tas mientras andaba, el semielfo no advirtió que Flint mentía. Ni siquiera captó la nota de angustia que teñía su voz ni el espasmo de dolor que contrajo su rostro. De acuerdo, pero apresúrate, le recomendó con aire ausente. No debes quedar rezagado. De acuerdo, amigo, balbuceó Flint sin moverse de la roca, esperando que se diera el ahogo. Como siempre hacía. Flint observó al compañero que se alejaba por la senda. No debes quedar rezagado, repitió. Adelante, se alentó a sí mismo y, frotándose los ojos con su rugosa mano, se puso en pie para seguir al grupo.